amor que me salvó. Hermanos, Dios le guarde, Dios le bendiga. Cuánto que no quiero imaginar este himno cantándole, ¿verdad, Señor? Una gran multitud de hermanos, y que este cántico de verdad llegue al cielo, el de las voces de aquellos que Él redimió con su sublime gracia. Dios le guarde y Dios le bendiga, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, para ya comenzar, ¿verdad?, todo lo concerniente a esta predicación, a este estudio, a lo que Dios hoy nos quiere enseñar, mantengamos allí a nuestros hijos cerca para que no haya ningún tipo de distracción. Vamos a escuchar ahora a Dios, ¿verdad?, que nos quiere seguir edificando en todo lo que es el mes de la defensa de la fe. Amén. Entonces, revise su teléfono por si acaso, revise su si está en el estado de vibracol, y ya estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos a través de nuestro pastor Oscar Valero. Ok, bueno, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Espero estemos bien, ¿verdad? Hemos pasado una buena tarde en compartir, conversar un rato. Es una buena comunión, ¿cierto? Ahora vamos a la continuidad de la clase de la tarde. Acompáñenme por favor al libro de Hechos 17-28, en el mismo capítulo donde leyó el pastor Luis, pero vamos a leer solamente un versículo. Hechos 17-28. Cuando tenga el versículo, con un amén me lo hace saber. Amén. Hechos 17-28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Padre nuestro que estás en el cielo, muchísimas gracias por esta congregación, el poder del Evangelio, tu iglesia aquí en Venezuela, Santa Teresa. Necesito, Señor, ayuda del Espíritu Santo. Por esa razón, limpia mi mente y mi corazón. Prepárame para enseñar a la iglesia, edificar a la iglesia con tu palabra, que ellos puedan crecer en fe y en gracia, y que puedan convertirse en aquellos cristianos como los primitivos que defendían hasta la muerte la doctrina, que podían ellos pararse por la verdad de Cristo y aguantar el ataque, el asedio de la falsa doctrina. Por favor, Señor, permíteme explicar de manera sencilla, puntual y clara, y que la iglesia aumente la fe para poder seguir sobreviviendo en este mundo tan complicado. Hemos orado y todo lo ponemos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, la clase del miércoles estuve dando la primera parte de la fe cristiana y la filosofía del hombre, y hoy toca compartir la segunda parte. Yo les había hablado de estos dos grupos, ¿verdad? Uno de ellos eran los estoicos. Los estoicos, que eran aquellos hombres que tenían esa fuerza, o habían desarrollado del filósofo la fuerza de vivir en medio de las circunstancias negativas. Pero también les hablé de los epicúreos, que son aquellos que tienen la capacidad de buscar el placer. Eran aquellas personas que estaban prácticamente ensañados y determinados a sentir placer. A esos dos grupos se enfrentó el apóstol Pablo. Uno de los argumentos que ellos usaban era que estos maestros, tanto el fundador del movimiento estoico, el pensamiento, como de la escuela de Epicurio, ellos habían sido antes de Cristo. Por eso a Pablo le burlaron y le dijeron
ya viene con este palabrero, ya viene a hablarnos de algo que no tiene sentido. Y el apóstol Pablo apunta en el 28, por eso es que tomé el texto, como la base central de su defensa de la fe. Quiero que lo vuelvan a leer conmigo. Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esta es la respuesta a las tres preguntas filosóficas. Esos grandes maestros de la Grecia se preocupaban por esas tres cosas, hermano. Y si tú hablas con la gente, yo te invito a que lo puedas hacer si quieres tú de manera libre. Ve a una universidad, ve a una cátedra, a una casa de estudio y habla con los profesores y ellos te dan acceso a que hables con ellos. Y pregúntale cuál es la razón de cada cátedra. La cátedra de ingeniería, la cátedra de la pedagogía, la cátedra de la arquitectura. ¿Por qué los hombres estudian? ¿Por qué la gente piensa tanto? Y te darás cuenta que la humanidad siempre ha buscado esto: vivir, moverse y ser. Las tres preguntas que los filósofos se habían hecho, hermano, presten mucha atención con esto. Número uno es: ¿de dónde venimos? Para los que están anotando. Número dos: ¿qué nos sustenta? Y número tres: ¿a dónde vamos? Esas son las tres preguntas filosóficas. Voy a volver a repetirlas. Las preguntas de los filósofos son estas: ¿de dónde venimos? ¿Qué nos sustenta? ¿Y a dónde vamos? Acompáñenme a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 30. Un amén cuando lo tenga. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta palabra es clave, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dos cosas: ignorancia y arrepentimiento. Mira acá. Los filósofos tenían esa característica de que sus estudiantes dijeran: no, yo soy de la escuela de Vandre, yo soy vandrecista y mi maestro es el mejor. Los alumnos de las casas competían. Es como ahorita cuando los estudiantes dicen: yo soy de la católica. No, discúlpame, yo vengo a estudiar de la Santa María. Y llega el otro y chapea y dice: ustedes no llevan vida, yo soy de la UCB. En ese tiempo de Grecia eran así. Yo vengo de la escuela de Vandre, yo vengo de la escuela de Kenny Hernández, yo vengo de la escuela de los Capotes. Y mis maestros son los mejores. Y ahora Pablo le dice: Dios ha pasado por alto su ignorancia. Hermano, no se ofenda cuando le diga esto, pero todos nosotros ignoramos algo. Pero una cosa es que alguien te diga: mira, tú eres un ignorante, que te lo digan así, eso es ofensivo. Pero que a ti te digan: mira, tú ignoras lo que es un cohete espacial. Usted no se tiene que molestar, usted no sabe cómo funciona eso. Usted, bueno, sí, de verdad, yo no sé cohetes espaciales, yo sé hacer torta. Todos ignoramos algo, ¿sí o no? Levanta la mano quien ignora algo. Todos ignoramos algo, o sea, vamos a poner aquí que somos los más que sabemos. Pero en la filosofía esa palabra era ofensiva. Cuando le dice Dios habiendo pasado por alto su ignorancia, los filósofos decían: ¿qué nos está diciendo tú a nosotros? Tú eres loco. Tú no sabes todo lo que nosotros estudiamos, pensamos. Tú no sabes las horas que yo paso frente al mar para que me llegue el wifi y poder escribir las grandes maravillas del hombre, para que tú me digas que ignoro. Y aparte me mandas a arrepentirme, porque la palabra arrepentimiento en el griego es profunda, es más profundo que en el castellano. La palabra arrepentimiento para los griegos era renunciar a lo que estaban estudiando o aprendiendo para regresar a la verdad. ¿Sí comprende eso? Voy a hacer una ilustración de lo que le pasó a nuestro hermano Kenny. Nuestro hermano Kenny toca la guitarra. Ustedes saben que él la toca, pero él tiene un estilo de tocar la guitarra. Cuando él fue a la escuela de música y se encontró con el maestro le dijo: tócame ahí para ver. Y el Kenny empezó: ranca, 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 ranca. Vuelve a tocar. Ranca, ranca. Mira, tú tienes que borrar todo eso, formatéate y vamos a empezar de nuevo. Tú no sabes tocar guitarra. Kenny dijo: ¿qué? Y el profesor le dijo: no sabes tocar guitarra.
Imagínate que te digan a ti ahorita, en 40 años lo que tú sabes es nada. Tú tienes que borrar todo eso y conocer la verdad. Por eso ellos se molestaron. Ellos le están diciendo, ¿cómo tú vienes a Atenas, la ciudad del conocimiento, te paran en el Areópago, prácticamente el poliedro de los inteligentes, y nos dice que somos unos ignorantes, que nos tenemos que arrepentir? No, Pablo, tú te pasaste. Ahora, hermano, te quiero decir algo. Aquí voy a hablar de algunos hombres, hermano. Hermano, yo no sé, yo le traigo todos estos personajes para que usted tenga por lo menos esa cultura del conocimiento, pero no para que se vuelva un cabezón bíblico, sino para que entienda el engaño de Satanás. Hay un hombre que se le titula el padre del origen de la naturaleza. Era un griego. Ese hombre se llamaba bien raro. El nombre de él era Tales de Mileto. Así se llamaba. Tales de Mileto. Este es el hombre que se colocó en el Areópago y dijo que el origen del mundo o la base de la creación era el agua. Él decía que el agua era el principio de todo. Él hablaba, estos hombres, hermanos, no eran ignorantes, estos eran hombres inteligentes, pero no tenían a Cristo. Este hombre decía que el cuerpo humano estaba compuesto por agua, que las nubes cuando se cargaban de agua. Imagínate, no existían esos instrumentos de ahorita, no existían telescopios, microscopios, no existía la prueba de carbono, no existían estas cosas avanzadas. Eran solamente hombres que pensaban, eran filósofos. Y él decía, miren el mar, miren el vasto mar. El mar cumple con un ciclo importante de la vida. Los animales necesitan ríos para poder sobrevivir. Las plantas necesitan agua. Así que todo este planeta y toda la creación viene del agua. Esa era la teoría de Tales de Mileto. Tales de Mileto no creía que había un Dios único y verdadero que dijo, háganse las aguas. Tales de Mileto veía el agua como el elemento base. Él decía, todo viene del agua, todo está compuesto por agua, así que la idea principal de la creación es que fuimos formados por el agua. Después de unos años que se levantó la escuela de Tales de Mileto, llegó otro que se llamaba más extraño, Anaximandro, casi que malandro, pero con X. Anaximandro. Son nombres tremendos, ¿no? Eran nombres griegos, para ellos eran muy normales. Anaximandro profundizó más y dijo que la vida no solamente se generaba del agua, había algo más profundo. Dice, la vida se genera en el agua a partir de las partículas infinitas. De ahí donde vienen las siglas o viene el enfoque a lograr meter en la tabla periódica, mejor dicho, no, en la tabla periódica no, sino en el tema de la base de los elementos, H2O, que luego se encontró en la parte de la base de la química. H2O, ¿sí? Creo que es una molécula de hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ese es el agua. Y entonces él decía que no, que Tales de Mileto estaba bien enfocado, pero que no era como tal el agua como tal, sino eran las partículas infinitas del agua. Hermano, y hasta ahora es increíble que los escritos de estos hombres avanzan a la ciencia de este tiempo. Yo no sé si sabía, existe la bomba atómica. Después de la bomba atómica viene la bomba nuclear, que ya la tienen, pero ahora están desarrollando la bomba de hidrógeno, que dicen que va a ser la bomba más poderosa. Yo no sé qué está tratando de ser el hombre. El hombre quiere matarse, quiere como suicidarse en masa. Imagínate, una bomba más fuerte que la nuclear. Eso es una locura. Pero esto viene de estos hombres. Ahora, el tercer hombre que se levantó, y creo que usted sí va a conocer este nombre, es el famoso Aristóteles. ¿Quién ha escuchado ese nombre? Aristóteles se le conoce como el filósofo padre, o sea, es el duro de la filosofía. Aristóteles dijo que no, que eso del agua era así, que había una parte en la creación del agua, pero que no era el agua como tal. Él creía en algo que se le conoce como la teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea. Aristóteles decía que en la misma materia como la tierra y aún el estiércol, imagínate hasta dónde llegó este hombre, las heces, eran la materia que empezaba a formar una nueva vida. Lo que creía Aristóteles es que de aún de lo que se muere, empieza a nacer algo. Eso se llama generación espontánea. Hermano, para resumir esto y venimos a la Biblia otra vez porque es lo que nos importa. ¿A usted le parece esto coherente o le parece locura? Lo que estos hombres decían. Tú necesitas más fe para creer en esto que para leer Dios creó los cielos y la tierra.
Y tú ves a los profesores. Yo cuando mi primo estudió en la UCB, mi primo Jonaí, él estudió en la UCB ingeniería en redes. O sea, él estaba estudiando ingeniería en sistemas y se fue por redes, ¿no? Hizo una especialización. Y él me dijo, Bachaco, a mí me decían Bachaco, cuando era pequeño. Él le reveló un misterio de mi vida, ¿eh? Y él dice, entra al salón conmigo. Cuando yo entro, los pizarrones de la UCB, no sé si todavía son así, pero era como 4 veces este muro. Es un pizarrón como infinito. Y vi a un varón escribiendo ahí, el hombre tac, 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 así, tac, 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 y escribiendo, y escribiendo, y escribiendo, y escribiendo, y escribiendo, y escribiendo, como por 15 minutos, ta, 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 ta. Y a lo último, allá en la esquina del pizarrón, puso una X, chac, 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 y una flecha. Y dijo, terminamos el problema. ¿Qué? Esto sí es un problema. Y yo le dije, Jonaí, ¿qué es eso? Me dijo, bueno, eso son ecuaciones de no sé qué, de nivel tal, Saiyajin 4, que formas atómicas, una broma me explico rara. Pero todo eso es para despejar la X. Hermano, yo creo que Dios es muy sencillo. Dios nos puso, yo creé todas las cosas. Créelo ya. Entonces estos hombres se ponían a echar coco y hacían la gente. Hay gente que sobrepiensa. Piensan sobre el pensamiento. El viento sopla, ¿por qué? Entonces cuando le dicen ¿por qué sopló? ¿Y por qué sopló eso? Y cuando le explican, preguntan ¿y por qué sopló eso que sopló? Y entonces no se basta. ¿Y por qué sopló lo que otra vez sopló? No, papá, y te vas a quedar toda tu vida y te vas a morir. Es mejor que Dios te diga que Él creó todo y que tú lo creas. O sea, no te estoy diciendo que seas un ignorante, es bueno estudiar, pero quédate con lo que Dios te dio. Además, la Biblia dice que los misterios le pertenecen a Él. Hay gente que se pone, no, que voy a investigar qué sandalias usaba el Señor, cuántos dientes tenía el pez que se tragó a Jonás, el león meñique de Goliat, cuánto medía. ¿Qué tontería? Te pongas con eso. Confórmate con lo que Dios te reveló. Amén, hermano. Volvemos al tema, hermano. Volvemos al tema. Ve acá. Mire acá. Estos hombres estaban llenos de filosofía, pero en conclusión, ellos buscaban 3 cosas: de dónde vinimos, qué nos sustenta y a dónde vamos. Cuando los filósofos empezaron a buscar el origen de la vida, una de las preguntas que se hacían era, mira esto, hermano, mira esto es profundo, préstame atención. El filósofo se ponía así y empezaba a analizar su vida, y cuando hablaba con otro filósofo le decía, Vandre, nosotros nacimos, es una realidad. Vandre le decía, claro, nacimos. Pero ¿quiénes éramos nosotros antes de nacer? ¿Quién sabe eso? ¿Quién lo sabe? Nadie sabe eso. Y así se ponían con el tema de la muerte, el destino final. Y cuando muramos, ¿a dónde vamos? Vamos a investigar a dónde vamos. Y luego se preguntaban, ¿y cómo la vida se sustenta? ¿Cómo el oxígeno? ¿Cómo el agua? ¿Cómo el sol? ¿Cómo el fuego? ¿Cómo vivimos? ¿Sabes? Esa gente vivía pensando, hermano. Pensaban tanto que a esos hombres le pagaban por pensar. Incluso la Grecia moderna, que es conocida como uno de los países más avanzados en cuanto al conocimiento, es el resultado de los padres de la filosofía. Hermano, quiero llevarte a la conclusión. Ya vamos a ir a unos versículos para responder esta pregunta, porque la Biblia tiene la respuesta para todo. ¿Quién cree eso? ¿Tú sabes qué es triste, hermano? Morir pensando y nunca encontrar la respuesta. ¿Quién ha visto el cuadro de Miranda en La Carraca? El cuadro famoso. Miranda así. Ese cuadro pareciera que Miranda dijera, ¿por qué me atraparon? ¿Sabes? ¿Sabes lo que es morir pensando? Te pones a pensar y te mueres pensando. Y nunca llegaste a nada. Lo que hiciste fue pensar. ¿No es más fácil que Dios te diga, esto funciona así? Lee mi libro que esto es así. O que tú te pongas a pensar sobre tu pensamiento. Vamos a responder con la Biblia la primera pregunta de los filósofos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Génesis capítulo 2, versículo 7. 3 preguntas. Esta enseñanza tiene 3 preguntas y 3 respuestas y terminamos. Hoy vamos a terminar un poco más temprano. Para nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo por el Facebook, por otras redes, bueno, espero en el Señor que Dios les hable a través de este mensaje y ustedes puedan prestar defensa de la fe cristiana. Génesis capítulo 2,
Un amén cuando lo tenga. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 7. La primera pregunta filosófica es: ¿de dónde venimos? ¿Qué responde la Biblia? ¿Qué responde la palabra de Dios? ¿Está ahí, hermano? Estos son los orígenes, en plural, de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Mira el 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahora el versículo 7 es la respuesta. Es la respuesta filosófica, es la respuesta a esa filosofía de donde vinimos, de parte de Dios. Dios va a responder. Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿Y qué usó Dios para formar al hombre? Del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo luego el Señor, hermano? Y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y cuál es el resultado? Y fue el hombre un ser viviente. ¿A usted no le contenta saber que fue así que crearon al primer hombre? Ahora se lo voy a mostrar. Mira acá. Esto es bueno, esto se pone duro. Mira. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica, Kenny? Tú que eres profesor de matemática cuántica. Ah, sí, esa era algo. Se le pelaba a Kenny. Ok. Quiero decirle algo. Los elementos que están en la tabla periódica son los elementos que necesita el cuerpo humano para vivir. Y los elementos que están en la tabla periódica son diseñados y formateados en los elementos que tenemos alrededor. Te lo voy a resumir y te voy a hablar en castellano. Todo lo que tu cuerpo necesita lo produce el suelo. Por eso la élite nos ha enseñado: no, ponle zapato a ese muchacho, por ahí se meten los parásitos, ponle su cholita. No, el muchacho tiene que estar descalzo, porque por ahí entran buenas cosas. Porque ¿sabes qué genera el niño? Anticuerpos. ¿No te das cuenta que cuando agarran ese bebito y lo meten en una cápsula, así hicimos como Moisés era un Saiyajin, vivía en una cápsula? Yo no quería ni que Moisés lo soplara. Incluso le confieso un pecado: cuando los hermanos lo iban a tocar, los hermanos se lavó las manos, hermano, no agarra el niño así. Un padre medio enfermo yo, ¿no? Primerizo. Y por eso Moisés se enfermó tanto. A Mateo lo lanzamos en el pantano, en un capibara. Lo lanzamos como un chihuahua y lánzate para el piso ahí. Mateo no fuertecito en eso. El Señor tomó del polvo de la tierra y formó un hombre. ¿Sí entiende eso? Quiere decir que el Señor se tomó su tiempo para hacernos la nariz. Me imagino que la nariz de Adán era una nariz, pero con un tremendo perfil, no como la mía que parece una papa rellena. Porque el Señor hace todo perfecto. El pecado nos deformó, o como la de Mari. Mira a Mari chapeando con su nariz. Y empezó a formar ojos, hizo pestañas. ¿Quién cree eso, hermano? ¿Estoy hablando disparate o qué? Lo formó, hermano, fue así. Te hizo cejas, pestañas, todo diseñado ahí. Y el hombre estaba ahí, un diseño perfecto. Y el Señor dijo: no, ya va, este varón, esto no se mueve, esto hay que darle vida. Y se levantó Adán. Así fue que fuimos hechos. Somos el soplo de Dios. Por eso es que Él hace así y te quita la vida, porque la vida que tú tienes te la dio Dios. Si Aristóteles, Anaximandro y Tales de Mileto fueran leído esto, ¿para qué se tenían que poner a pensar tanto? Lo que fueran hecho es, lo que fueran hechos esos hombres, si fueran descubierto esto, o si fueran anclados a la verdad, lo fueran predicado. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los griegos en el Areópago, a las almas. Le está diciendo: fue Dios que los hizo a ustedes. Y ellos burlándose: ¿qué? Y nos dicen ignorantes. Tú no sabes cuánto hemos estudiado, tú no sabes que estoy en el 8º semestre de mecatrónica. No importa tu mecatrónica. Te puedes morir, irte al infierno con la mecatrónica. Es Dios que sabe todo. ¿Está conmigo? Sí. Es que la mecatrónica es la madre de las carreras, ¿no? Son 3 carreras en una. O 4, ¿no? 4 carreras en una. Eso lo estudia nada más una persona que
no sé qué tiene en la cabeza, un Dexter, una cosa así. 4 carreras en uno, otro nivel. ¿Tenemos la respuesta a la pregunta? ¿Sí la tenemos o no la tenemos? Hermano, ¿usted está conmigo aquí? Amén. No solamente entendemos que el Señor le sopló y se hizo vida. Acompáñenme a Juan 14 para seguir respondiendo la pregunta filosófica de dónde venimos. Ya sabemos que fue Dios que nos creó. Juan 14, 4. Juan 14, 4. Juan 14, 4. Avíseme cuando lo tengan. Y sabía dónde voy, sabía el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad. ¿Y qué último le dice ahí? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué no le dijo: yo tengo vida? ¿Por qué no le dijo: yo te doy vida? ¿Por qué se define como soy la vida? Porque fue el mismo que sopló. ¿Sí está conmigo, hermano? Hermano, tiene que entender algo, présteme atención, no se me duerma. Dios no es un ser existente, es un ser subsistente. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Dios no necesita que alguien le dé vida desde afuera. Dios se da vida en sí mismo. Tú y yo tenemos vida porque Él no la dio. Él tiene vida porque a sí mismo Él se la dio. Pastor, sí. Siempre ha existido. Por eso se le llama el omnipotente, un atributo personal de Él. Segunda pregunta filosófica a responder. Vamos a avanzar, por el tiempo se va. La otra pregunta que se hicieron los filósofos es: ¿qué nos sustenta? ¿Sabes? ¿Qué nos sustenta? O sea, queremos descubrir de dónde venimos. Ahora, lo que queremos descubrir es quién hace que todo se mantenga. ¿Cómo hace para que todo esté así? Para que todo funcione. ¿Cómo hace? Mira acá, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Acompáñenme al libro de Hebreos, por favor, hermano. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Otra pregunta filosófica era: ¿quién mantenía las cosas? ¿Cómo se sustenta todo esto? ¿Quién puede sustentar esto? Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora miren el 3, por favor, mírenlo y léalo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y como dice después, y quien sustenta todas las cosas, no algunas, todas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero tomar la palabra sustenta todas las cosas. ¿Usted cree eso, hermano? Para las mujeres que son unas duras, las hermanas son unas duras. Las hermanas están cocinando, al mismo tiempo se están metiendo la plancha aquí y con el pie están pasando coleto. Y regañan al niño: ¡cállate, Mateo! Una cosa increíble. Oscar Valero nada más puede barrer. Usted me pone a hacer otra cosa y parezco un torpe, parezco un titán tonto ahí. No sé para dónde ir. Él entendió porque andamos en un año. Y ahí, como un tonto ahí. Nosotros los hombres somos como básicos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es increíble? Alguien que tenga el poder para controlar todo. ¿Sí me sigue, hermano? Hermano, controlar cucarachas, débiles, que te asustan a ti. Saber cuántas cucarachas hay en las alcantarillas. Saber cuántos átomos se mueven. Y dentro de los átomos, electrones y protones. Saber colocar los anillos en forma, los protectores de la Tierra, estratosfera, atmósfera, geósfera, todo lo que termina por ósfera. Shum, shum, shum. Controlar la Vía Láctea. Los peces que hay en el mar. ¿Sabes qué es impresionante, hermano? Un paréntesis para que veas cómo controla y sustenta todo. ¿Te acuerdas del milagro cuando fueron a cobrarle a Pedro el impuesto del templo? Que llegó un hombre y dijo: mira, tu maestro paga impuestos. Él le dijo, Pedro sí quedó así como que, bueno, vamos a preguntarle: Señor, ¿qué paga el impuesto? ¿Tienes plata? Sí, Pedro, sí tengo, claro.
vete al mar. Escucha, hermano, escucha, presta atención, no se lo bueno. Pedro, vete al mar. Y saca un pez. Mira acá, saca un pez. Pedro, ve al mar, saca un pez. Ese primer pez que saques, le vas a abrir la boca y ahí hay un billete de 100 dólares. Paga por ti y por mí, que se queden por el vuelto. Pedro fue. Lo gané. ¿Cuántos peces hay en el mar? ¿Cómo el Señor sabía que el primer pez que iba a sacar tenía un billete en la boca? Si no es Dios, ¿quién es, hermano? Díganle a los testigos, por favor. ¿Controla o no controla todo? Dicen que los cabellos de nuestra cabeza están contados y le aseguro que más los míos. Controla todo. ¿Está conmigo? Lo controla, hermano. Créalo, hermano. Créalo, amigo. Así usted lo quiera negar. Dice Hebreos que Él sustenta todas las cosas. ¿Te acuerdas cuando el Señor se acercó a la higuera? Dice que tenían hambre. El Señor quería comer un higo, Pastor Luis. Se acerca. Esta varona no dio nada, ni chiquitico. ¿Qué le pasó? Y el Señor le lanzó una maldición. Se fue con los discípulos por ahí, se fueron a caminar por la total, se fueron para el líder, a comer unos panes, pues no, esa higuera no le dio nada. Y cuando volvieron a pasar por ahí, vieron la higuera y, ¿qué es eso? La higuera seca. Porque el Señor la maldijo. Porque ¿quién creó esa higuera? ¿Para que diera qué? Y por no dar la quemó. ¿Tiene control o no tiene control? Sustenta todas las cosas. Quiere decir, hermano, que cuando hay desastres en la tierra como tsunamis, tornados, terremotos, si el Señor controla todo, por eso se le llaman juicios, porque Él saca de control lo que tiene control para hacer desastre y que la gente se arrepienta. ¿Sabías que los terremotos son generados porque las placas tectónicas se mueven? Las placas tectónicas son como dos cerámicas, para ponerlo así, esto es un ejemplo tan balurdo, pero imagínate dos cerámicas y abajo hay un cimiento. Y es como cuando hace esto, la cerámica de la casa se levanta. Así es debajo de la tierra. Y cuando eso se mueve, es gigante. Dios controla esas placas. Los filósofos, pastor, se fueron ahorrados esa pensadera que lo llevó al infierno si fueran leído este libro. Amén. 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 Y la última pregunta para ir terminando. La última pregunta. La primera cosa que se preguntaban los filósofos griegos era ¿de dónde venimos? La segunda era ¿quién nos sustenta? O ¿quién sustenta todas las cosas? Y la tercera es ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Acompáñenme a Juan 14:1, por favor. Juan 14:1. Juan capítulo 14, versículo 1. Acompáñenme ya, por favor. Juan 14:1. ¿Sí lo tienen? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mira el 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí está la respuesta que le dio a los cristianos, que los filósofos se la siguen preguntando. Míralo acá. Juan 14:4. ¿Cómo dice? Y sabéis a dónde vais y sabéis el camino. ¿Quiénes son los que saben el camino? Los cristianos. Ahora, quiero hacerle una ilustración. No quiero ofender a nadie. Quiero que entienda cómo Dios obra. No quiero maltratar a nadie. No quiero dañar su parte susceptible. Pero imagínense a un hombre que no sabe leer, no sabe escribir y no sabe hablar. Tiene segundo grado aprobado, nunca pasó primaria, nunca llegó a bachillerato, pero creyó en Jesús. ¿Me siguen? Cristo lo salvó. Y viene un profesor de la Universidad de Cambridge, un duro, que tiene 4 carreras, habla 8 idiomas, flota,
es un Oppenheimer. Se para al frente de este hombre que es un analfabeta, un torpe en el habla, no sabe hablar. Este sabe más que el saber y este no sabe nada, pero Cristo lo salvó. Los dos se mueren y este súper inteligente se pierde y este se salva. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué sirvió estudiar tanto? Este varón no estudió, pero él creyó que Dios creó todas las cosas y que ese que creó todas las cosas mandó a su hijo para que le salvara. Puso su fe en Cristo y es salvo. Amén. Este estudió tanto que se hizo tan sabio en su propia opinión que cuestiona este libro por los idiomas, por los originales, que es una Biblia de hombre, que no sé qué, que la Iglesia Católica, que los cristianos son fanáticos, que yo no creo en eso, que eso es una tontería, que como un pez se tragó un hombre, que como y que descendió fuego del cielo, que eso no es científicamente comprobable. Como que si Dios se comprueba con ciencia, Dios es todopoderoso. Y este hombre es salvo y este hombre se pierde. Dígame qué importa más, la filosofía del hombre o la fe cristiana. Eso es todo lo que tenía que aprender esta tarde, hermano. Ya terminé el mensaje. Ahora, yo no les estoy mandando que usted sea un ignorante. El pastor nos enseñó que nos quedemos así, porque a la final somos salvos. ¿Para qué estudiar? No, no estoy diciendo eso. Es bueno estudiar, pero estudiar en el temor de Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Cuando el Señor dice, acompáñenme nuevamente, Juan 14, 4, y sabéis a dónde vais, y sabéis el camino. Él no está hablando de que Él te va a meter por una trocha o por un aeropuerto o te va a mandar en un misil, en un cohete espacial. Él está declarándose como el verdadero camino a la eternidad. ¿Sí me siguen? Terminamos en Hechos para que vean esto. Hechos capítulo 17. ¿Cómo terminó la historia con los filósofos? ¿Cómo terminó la historia con los filósofos, hermano? Mira esto acá. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hechos 17. Versículo 30. Hechos 17, 30. ¿Me avisan cuando lo tengan? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón es Cristo, su Hijo. Ahora mira el 32, mira la reacción de estos hombres, qué triste. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada ¿cómo? Y otros con ellos. ¿Cuál fue la reacción de los filósofos al mensaje? Ya estoy terminando. ¿Qué hicieron? Se burlaron. ¿Qué hace la gente con nosotros ahorita cuando le predicamos? Se burlan. Por eso a los muchachos les cuesta hablar en la universidad, les cuesta hablar en el liceo, porque se burlan, los compañeros se burlan. Yo no era salvo cuando estaba en el liceo, pero tenía familia cristiana y cuando iba al liceo, iba a hablar con mis compañeros, mira muchachos, pero es que Dios creó, viene el evangélico, esta es la estupidez, no te lo puedes bien de tomar, y yo me cohibía. Pero la verdad es esa. La verdad es que contenemos la verdad del Señor. Ahora, lo impresionante de esto, y con esto sí cierro, es que se convirtió un hombre llamado Dionisio y le llaman el Areopagita. Mira esto, cierro mi Biblia. El Areopagita era uno de los miembros importantes del Areópago. Quiere decir que este hombre era un pesado en la filosofía. Se convirtió en un hombre duro en la filosofía. Cuando se dice el Areopagita, no se está diciendo uno que guardaba la puerta del Areópago, no era un vigilante. Era miembro del concilio del Areópago. O sea, era un hombre inteligente que el Señor salvó, junto con Dámaris y algunos otros. ¿Vale o no vale la pena predicar el Evangelio? Amén. Hermano, no te pertenece a ti, hermano. Hay gente que es sabionda, hay gente que sabe en su propia opinión. Hermano, yo me senté con un tío a hablar. Yo tengo un tío que habla 5 idiomas. O sea, habla 6 con el de él. Habla mandarín, italiano, portugués, americano y francés.
Es increíble hablar con... Yo me intimido cuando estoy con mi tío. Pero si mi tío se muere, se va al infierno. Y si yo muero, me voy con el Señor. Y yo tuve una conversación con él. Le dije, tío, usted tiene una cabeza pero tremenda. Pero usted no conoce al Salvador. No lo conoce. Y ese es el punto, hermano. Nosotros no andamos aquí para... no, sí, no, Pastor Luis y Oscar, esos son unos... Ellos flotan del conocimiento. No. De verdad que gloria a Dios porque lo que sabemos es por el Señor. Amén, hermano. Bueno, terminamos, hermano, el mensaje. Vamos a orar y que Dios le ayude y le siga capacitando para predicarle a la gente en la calle. Vamos a orar. Amado Dios y bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por este hermoso tiempo de palabra, de enseñanza. Señor, los hermanos se mantienen a pesar del calor y el sueño porque de alguna manera, Señor, ya la tarde aquí en Santa Teresa es caliente y sus ojos pesan. Somos humanos, Señor, no nos justificamos, pero se mantuvieron activos y despiertos. Guarda la vida de mis hermanos, Señor. Hazle aumentar en la fe, que crezcan en el conocimiento del Señor y que te sirvan, Señor. Y que cuando prediquen lo hagan con fe, entendiendo de que ese mensaje es poderoso. Es el poder del Evangelio. La filosofía, Señor, por años, por siglos, se ha diseñado para pensar, sacar conclusiones, maneras de vida, implementada en gobiernos, política, en logias, en comunidades, en la élite, pero no sirven para nada cuando el Cristo Salvador y sustentador no está. Oh mi Dios, si hay un alma en esta tarde que no te conoce, sálvala. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Kenny, para que venga con el cántico, hermano Emilio, para que recoja las ofrendas de la tarde y también ore al Señor por ella.